La Quinquidelia es una broma casi de local, que poco a poco se convierte en una propuesta estética y un estilo musical con el que nosotros cuando nos lanzamos al mundo, pues fuimos con esta etiqueta que de alguna manera nos sacaba de otras etiquetas que quizás nos iban a impedir un crecimiento o la libertad que tenemos a la hora de estar en el local. Así que la Quinquidelia es eso, es una etiqueta, es básicamente el estilo que hacemos, la mezcla de todos los seres que estamos por aquí. Sí, por supuesto, nos hemos hecho un tatuaje y todo. Sí. Nos queremos muchísimo. Yo creo que el disco entero. Bueno, Hombre, con el Gitana fue a lo mejor el que más tiempo le echamos de composición. Son Jungin ni parte 2. Disney también. También. El Valle también tuvo su trabajo. En fin. El disco entero. Un saludo para el Rincón de Antonio. Nosotros somos de barrio, pero tampoco que seamos de barrio periférico, que vengamos de atracar farmacias ni nada de eso. Pero sí, nos empapamos de aquel entorno en el que al final empezamos a construir. Siempre acabamos haciendo muchas amistades dentro de los locales donde estamos. Hacemos, igual que somos hermanos, procuramos hacer familia allá por donde vamos. Eso, nosotros básicamente somos músicos, nos encanta tocar, es lo que más nos gusta es tocar. Entonces, básicamente todo lo que hacemos es para poder montarnos la furgoneta y estar aquí tocando y dentro de 2 días ir a otro concierto y dentro de otros días ir a otros 2 conciertos. Está. Sí, hombre, claro. Es importante, las letras son una parte importante del proyecto. A nosotros nos gustan mucho los viajes lisérgicos y a partir de ahí pues construimos, ¿no? Acariciar camiones, nos encanta acariciar camiones. La estética es un poco fruto de la psicodelia. Fantasía. Pues, ¿Con Billie Eilish? con Rosalía estaría bien también. Yo con J-Pop.